Bueno, buenas tardes a todos. Quiero contarles acerca de mi trabajo, que consiste en el diseño y ejecución de un proyecto de reciclado en sitio con asfalto espumado en Uruguay. Bueno, en Uruguay tenemos una adecuada cobertura de la red vial, con una red nacional de más de 8.000 kilómetros y una red vial departamental de más de 38.000 kilómetros. Por lo tanto, en su extensión podemos decir que estamos cubiertos. Sin embargo, en este último tiempo hemos tenido un drástico incremento de cargas que se triplicaron entre 2002 y 2015, y esto no fue acompañado por un adecuado trabajo de mantenimiento que generó grandes deterioros, y bueno, ahora tenemos una clara necesidad de hacer trabajos de mantenimiento y sobre todo obras de rehabilitación. Así surgió la motivación para trabajar con estabilizados con ligantes asfálticos, en este caso con asfalto espumado. El principio de funcionamiento de estos materiales es lograr bajar la viscosidad del asfalto a un grado tal que sea trabajable a temperatura ambiente, y en el caso del asfalto espumado se logra por la inyección de agua en una cámara de expansión que entra en contacto con asfalto caliente, y ante esto el agua se evapora, el asfalto forma una espuma. Esto es lo que logra bajar su viscosidad y, y logra dispersarse entre los finos de los materiales granulares que se buscan estabilizar. Entonces, lo que hace esta espuma de asfalto es, cuando entra en contacto con los materiales granulares que están a temperatura ambiente, estas burbujas se empiezan a romper y forman pequeñas gotitas de asfalto que actúan como puntos de contacto o puntos de soldadura entre las partículas más gruesas del material granular. Esto lo que logra es un incremento en la cohesión interna del material, y por otro lado la fricción, por depender un poco más del esqueleto grueso, que permanece inalterado, no se ve modificada. Además, estas pequeñas gotitas lo que hacen es encapsular el material fino y lo estabilizan, disminuyendo su capacidad de expansión. Por lo tanto, esto también nos mejora la resistencia frente a la humedad del material estabilizado. A pesar de la presencia del asfalto, los materiales conservan su carácter granular no ligado, entonces su mecanismo de falla va a ser la acumulación de deformaciones permanentes. En cuanto a las particularidades del proyecto, se va a rehabilitar un corredor internacional que une Uruguay con Argentina. Se trabajó con un tránsito de diseño de más de 5 millones de ejes equivalentes para un horizonte de 10 años, y se tomó la hipótesis del 50% de los vehículos cargados con su carga máxima. Para esto se siguió la metodología sudafricana, que nos indica que debemos diseñar un material de tipo BCM2, que está clasificado de acuerdo al tránsito para 3 a 6 millones de ejes equivalentes. Por tratarse de un proyecto de reciclado en sitio, es muy importante conocer con un alto grado de detalle los materiales existentes. Por eso se estableció un plan de ensayos previos que incluyeron un cateo por kilómetro hasta una profundidad de 30 centímetros, para conocer los posibles horizontes de reciclado y a su vez empezar a tener granulometrías del RAP. Además, se hicieron calicatas cada 3 kilómetros, de las que se sacaron muestras de todas las capas existentes, incluyendo la subrasante, y a esto se le hizo ensayo Proctor, ensayo CBR, granulometría, índice de plasticidad y DSP. A su vez, para densificar la información en cuanto a espesores, se hizo una campaña de extracción de testigos en el carril cargado cada 500 metros y se hizo ensayo DSP, que esto se correlacionó luego con el índice CBR para tener una mejor idea de la capacidad estructural del pavimento. Menciono acá brevemente que por los requisitos que tiene la compactación en esta técnica, no se trabaja con espesores de reciclado superiores a los 25 centímetros. Una vez que tuvimos los materiales existentes, se propusieron 3 diseños para el material estabilizado. Uno de ellos aprovecha al 100% los materiales existentes en sitio, y los otros 2 tienen aporte de materiales granulares, de polvo de trituración o de piedra partida.
La ventaja que tiene esta técnica es que permite trabajar con cualquier tipo de material existente, siempre y cuando haya un estricto control de la granulometría y particularmente el contenido de finos. Debemos tener un mínimo de finos que nos garantice una buena dispersión de la espuma, pero a su vez se limita ese mínimo con un tope para no generar una demanda excesiva de asfalto. En cuanto al tipo de asfalto, se trabajó con AC20, que es era lo disponible en el mercado, con una penetración de entre 40 y 55 décimas de milímetro. No es lo óptimo para esta técnica, pero se verificaron sus propiedades de espuma y cumplíamos con los requisitos de diseño. Se utilizó filler, en este caso cemento Portland, en una dosis no mayor a 1%, buscando una buena dispersión de la espuma y a su vez mejorar la adhesividad entre el asfalto y los materiales granulares. Teniendo estos tres diseños, se recurrió a la resistencia a la tracción indirecta para definir el porcentaje óptimo de espuma de asfalto. Trabajamos con 4 tenores y de acuerdo a los requisitos para BCM2, se seleccionó 2% como el porcentaje óptimo, estudiando la resistencia a la tracción indirecta en condición tanto seca como saturada. Posteriormente, para definir las propiedades de fricción interna y de cohesión del material de trabajo, se realizaron ensayos triaxiales para el contenido óptimo de asfalto con 1% de cemento Portland. Se vio que todos los diseños cumplían con el requisito de BCM2, entonces por tratarse de un diseño que aprovecha al 100% los materiales existentes, se optó por el diseño que le llamamos diseño 2. Con esto se hizo el cálculo estructural de acuerdo a la metodología sudafricana y el horizonte de reciclado resultante fue de 25 centímetros. Así se tiene nuestra solución de proyecto, que fue un reciclado en sitio de 25 centímetros, con una sobrecapa de mezcla asfáltica de 4 centímetros con cemento convencional, a la que no se le adjudica capacidad estructural, sino que su aporte es meramente funcional en cuanto a capa de rodadura. Para la ejecución del proyecto, comentar que se completó en 2 etapas por las restricciones climáticas que nos indican trabajar con temperatura en el material a estabilizar de 15 grados, entonces hubo que suspender. Y luego comentar también que el estado de fisuración del tramo indicaba que frente al pasaje de la recicladora se iban a desprender bloques completos y eso nos iba a castigar la granulometría. Por otro lado, como íbamos a trabajar con un espesor de 25 centímetros, esto nos podía perjudicar tanto el desgaste de los equipos como la velocidad de avance y las presiones de trabajo que puede aportar la recicladora. Entonces se recurrió a un fresado previo en todo el tramo y en todo el ancho de 25 centímetros. En los primeros 2 kilómetros tuvimos 42 centímetros, entre 42 y 45 centímetros de mezcla asfáltica, por lo tanto, para garantizar el aporte de finos, hubo que hacer un aporte de 8 centímetros de material granular. Y finalmente comentar que, como es un tramo con un alto grado de bacheo de distinta calidad, hechos en distintas etapas y demás, hubo que estudiar caso a caso aquellas situaciones en las que el asfalto de la reparación era muy nuevo y se presentaba muy elástico. Por presentar posibles dificultades en la compactación, se optó por hacer una sustitución de la mezcla asfáltica del bache por material granular. En cuanto al control de calidad, se elaboró un plan previo al inicio de los trabajos, teniendo en cuenta la disponibilidad de equipos de laboratorio y la disponibilidad de personal, y este plan se respetó durante el transcurso de toda la obra. Día a día, durante el transcurso de los trabajos, se controló en varias ocasiones la humedad existente del material estabilizado en un estrecho contacto entre obra y laboratorio para hacer los ajustes y lograr llegar a la humedad necesaria para la compactación. Y a su vez
Se tomaron 3 muestras por jornada a las que se les determinó la densidad máxima y la resistencia a la tracción indirecta, tanto condición seca como saturada. Posterior a cada jornada se elegían 6 puntos al azar a los que se medía densidad en sitio mediante el densímetro nuclear y la humedad existente. Esto lo que buscaba es controlar la compactación y a su vez que la pérdida de humedad que se está dando por el curado del material sea gradual y no muy brusca. A pesar de este plan y de este control de calidad que se siguió durante la obra, tuvimos algunos inconvenientes y algunos desafíos que tuvimos que resolver. Y bueno, esto incluyó la fisuración en la capa estabilizada con presencia de deformación y con ausencia de deformación. El primer caso, cuando encontrábamos deformación, normalmente se trataba de fallas ocurridas en la etapa de obra por exceso de humedad, ya sea por exceso de humedad de trabajo como por alguna lluvia prematura que nos complicó el curado del material, pero se pudo resolver mediante fresados o mediante la ejecución de retrabajos. Cuando la fisuración se presentaba con ausencia de deformación, se pudo verificar que el material tenía tanto la densidad como el espesor y la resistencia adecuados. Entonces, de acuerdo a la ubicación y al espesor de esa fisura, teníamos una situación que era por el exceso de cemento Portland en los solapes entre cortes y, en otro caso, por una pérdida acelerada de humedad, se da una fisuración de tipo piel de cocodrilo a nivel superficial. En ambas situaciones se pudo resolver mediante sellado o mediante la colocación de geogrilla previo a la pavimentación. Finalmente, encontramos fisuras en la capa de mezcla fáltica y también se pudieron clasificar de distintas maneras. Por un lado, la fisuración reflejada desde la capa estabilizada por los solapes de cemento Portland. Estas fisuras se encontraban en ubicaciones particulares y tenían un espesor menor a 3 milímetros. Y a su vez, por el gran problema que tienen los trabajos de reciclado es la variabilidad de los materiales existentes. Tuvimos algún reflejo de fisuras debido a contracciones volumétricas provenientes de la subrasante. Ambas situaciones se pudieron resolver mediante el sellado por puenteo y al día de hoy podemos decir que no tuvieron mayor evolución y se encuentran estables. De todas maneras, frente a esta situación, se nos presentó la necesidad de hacer una evaluación del proyecto y se recurrió a la medición de deflexiones. Teníamos el dato de deflexiones en el carril cargado previo a la rehabilitación, por lo que se hizo una nueva campaña un año después de la ejecución, durante el cual la capa estabilizada sigue desarrollando resistencia. Lo que se encontró fue que hubo una reducción considerable en las deflexiones máximas, con un promedio inicial de 650 micras, pasamos a 300 micras después de la rehabilitación, y la desviación estándar inicial fue de 200 micras y logramos pasar a 98 micras. Lo que pudimos concluir a partir de estas deflexiones es que logramos no solo mejorar la capacidad estructural del tramo, sino que además se pudo eliminar la presencia de heterogeneidades y se mitigaron las heterogeneidades en el tramo. Entonces, lo que se pudo concluir es que el reciclado y el estabilizado fueron exitosos y, bueno, la fisuración encontrada al día de hoy no presentó mayor inconveniente y se encuentra en buena condición. Hasta acá llegué con mi presentación, quedo a la orden por cualquier consulta adicional y bueno, les agradezco su tiempo. Muchas gracias.